Bien, bueno, ahí puse a grabar, ¿eh? ¿Se conectó alguien más? Hola, Juan. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, Mario no va a poder, hoy seguramente no se conecte. Tuvo un problema con familiar, así que... Sí, dijo que andaba con un problema. sí, anda complicado. Así que es muy probable que no se pueda conectar después. Yo podemos arrancar con el tema de formularios. ¿Sí? Lo que sí yo, 8:15, después ya tengo clases en otro lugar, así que les voy a poder dar a esa hora. Bueno, Bien, ok. está Santiago también. Ustedes si ven a alguien que está ahí esperando, me avisan, porque no sé si ustedes ven Creo que no invitados. lo vemos nosotros. No, bueno, si alguien les avisa que no lo Ah, admití, me dicen, ¿eh? Bien. Bueno, estuvimos viendo más que nada con Mario el tema de HTML, ¿sí? Estuvimos viendo cómo darle forma a la página. Vieron más que nada algunas etiquetas de estructura. Pero lo que nos interesa o nos va a interesar para poder armar algún tipo de pantalla de sitio dinámico es poder enviar datos al servidor, cuestión de que el servidor realice alguna operación con esos datos y nos devuelva el resultado, ¿sí? Es decir, eso se conoce en lo que es HTML como formulario. Para lo cual vamos a tener una etiqueta que se llama form. ¿Ahí se ve bien lo que yo estoy escribiendo? sí, sí. Ok, Profe. bien. Form es una etiqueta que define, me dice que lo que va a estar ahí adentro va a ser un formulario. ¿Sí? Es decir, que voy a tener una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre. Todo lo que ponga en el medio va a ser parte de ese formulario. El formulario está compuesto por controles, es decir, yo defino una página. Esperen un cachito, ¿no? Vamos a ir a ver. Bien, defino una página donde tengo alguna leyenda. Vamos a hacer el clásico login, ¿sí? Entonces tengo ingresar, ¿eh? Tengo usuario, la caja de texto, ¿eh? Clave, bueno, se me salió horrible, clave y otra caja de texto, ¿sí? En donde yo puedo ingresar datos y en general voy a tener también, ¿qué cosa acá? ¿Qué me está faltando? Un coso para entrar o algo así, un botón. Claro, un botón para poder enviar los datos, ¿sí? Al servidor. ¿Bien? Bueno, ese no lo tomo. Enviar. Ok. Entonces sería mi formulario, ¿eh? Para que eso sea un formulario tiene que estar entre estas etiquetas. Esto va a tomar los datos que yo ingrese, ¿sí? Y cuando apriete enviar, esto va a ir, cuando yo apriete enviar acá, esto va a ir hacia el servidor. ¿Está bien? Hacia el server. ¿Qué tiene que haber en el servidor para que yo pueda recibir esos datos? ¿Qué les parece? ¿Qué va a haber en el servidor para que yo pueda recibir esos datos? Una base de datos. Sí, seguramente yo guardo esos datos en una base de datos, ¿sí? Pero esos datos, antes de ir a la base de datos, los tiene que recibir alguien. Y decir, bueno, este es el nombre. Bueno,
Lo quise arreglar y lo dejé peor. Este es el ¿Sería nombre. un arreglo o...? Sí. La pregunta es más simple de lo que ustedes creen. Es decir, en realidad estos datos van a ir a un programa en el servidor. El servidor hay un programa corriendo acá. Hay un programa, un hilo corriendo en Java. ¿Sí? Hay un programa. En nuestro caso en Java, ¿no? En las primeras versiones de los sistemas, de los sitios dinámicos, se usaba CGI Bin, que eran unos programas hechos en Perl, eran unos ejecutables en definitiva. Entonces hay un ejecutable que va a recibir esos datos y los va a procesar. Nosotros vamos a tener un programa en Java en el servidor que va a recibir esos datos. ¿Ok? Y que ese programa sea el que en definitiva guarde esos datos a nivel de base de datos. ¿Sí? Bien. Entonces yo lo que tengo que definir es, mi formulario va a estar, es decir, fíjense que esto me está dando el punto de inicio del formulario, me dice acá arranca el formulario, ¿sí? Y esto de acá me está diciendo, acá termina el formulario. Es decir que todos estos componentes que yo tengo acá, los voy a tener que definir dentro de esas dos etiquetas. ¿Bien? ¿Cómo se definen los componentes donde yo voy a es decir, voy a pedir ingreso de datos? Bueno, para eso tenemos una etiqueta que se llama input, ¿sí? Que tiene un argumento que es el argumento type. Si hay algún carácter que no se entiende, me dicen, esta es una Y, type, donde acá yo voy a poner algún type, que ahora vamos a ver cuál es hay, ¿sí? Y en general necesita un name también, donde yo le voy a poner como si fuera, yo le estoy dando un nombre a este componente, a este controlador, digamos, este control. ¿Ok? Este input type es un elemento que no tiene el elemento de cierre. Tal vez ya con Mario vieron este tipo de elementos, es decir, cuando yo estoy trabajando con HTML tengo etiquetas de apertura, etiquetas de cierre, ¿sí? Todos los elementos que yo hablo tienen que tener una etiqueta de cierre, más allá de que no sea una exigencia del estándar, yo les aconsejo que se acostumbren a escribir código que sea coherente, digamos, porque si bien casi todos los navegadores lo interpretan, hay veces que puede fallar. ¿Qué nos pasó? Creo que la otra vez habíamos estado armando una lista desordenada, ¿sí? Y una lista ordenada, creo que era el ejemplo, y se acuerdan que fallaba, porque nos faltaban algunas etiquetas. Bueno, eso en general, si tiene las etiquetas, es más fácil de que no falle, que falle. ¿Sí? Bien. Hay unos elementos que no tienen etiqueta de cierre y el mismo elemento de apertura se usa como elemento de cierre. ¿Vieron algún ejemplo? Seguramente lo vieron, pero no. ¿El div? No, el div tiene cierre. No, el div tiene etiqueta. El div en general abrís y cerrás. Hay unos que se usan más como. No, button tampoco. El Textaria, por ejemplo. No, Texaria tiene apertura y cierre también. Hay unos que están más asociados a lo que es el estilo. Es decir, las etiquetas de HTML son para darle semántica al documento. ¿Qué quiere decir? Yo a través de una etiqueta debería decirle qué es lo que está ahí adentro, ¿sí? Y no cómo se va a ver. Esa es la idea del HTML. Hay algunas etiquetas. Los links, ¿no? Que tienen que ver. No, porque el link es el A. Y el A tiene apertura y tiene cierre también. ¿Sí? No, ¿Pero qué pasa cuando ustedes quieren dejar un. Sí, te escucho. No, el tema de linkear algo tipo. Hoja de estilo. Claro, o Sí, linkeas un. Te entiendo, el link, sí, exacto. El link es uno de los elementos, pero no es un elemento, es un elemento del head, no es un elemento del body. Sí. Listo. Listo. Pero exacto, es un ejemplo de etiqueta
que tiene apertura y cierre en un solo elemento. El que pueden haber llegado a ver, ese del link, ¿lo vieron ya con Mario? Me parece que ¿Lo no. vieron ahí en el apunte? No sé. No. Bueno. Uno que sí pueden haber visto con Mario es el BR. ¿Le suena? Claro. Sí, 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 sí. El salto El del... BR es un enter. Es decir, yo quiero lo próximo, lo quiero visualizar abajo, porque si ustedes escriben y ponen espacios, ¿sí? Lo que logran es que eso se vea en un solo renglón hasta que no hay más espacio y después ahí continúan abajo, digamos. ¿Sí? Entonces yo quiero que el texto esté abajo de lo que estaba antes, sí o sí, más allá de que llegue al final de línea o no, tengo que agregarle un BR. No me queda otra. Ese es un elemento de apertura y de cierre. Ven que el cierre, no sé si se nota, el cierre lo hago dentro del mismo elemento. O sea, estoy definiendo el elemento y lo estoy cerrando. ¿Sí? Y el otro que creo que también lo vieron con El Mario HR, ¿no es era? el, El otro. exacto, el HR, que es para hacer una línea No, es una horizontal línea. divisoria. Claro. El HR también es un elemento de apertura y cierre. Es decir, que el input, en ese caso, es igual que los anteriores. Yo voy a tener acá un cierre. ¿Sí? Si lo ponen sin la barra, va a funcionar igual. Va a funcionar igual porque el navegador interpreta que eso es un input y sabe que es un elemento que tiene cierre en línea, entonces es como de alguna forma lo corrige si quieren. Traten de escribir código que sea que se entienda, ¿sí? que sea fácil de entender, para después cuando lo tengan que mantener o para si enganchan algún navegador que no es tan estándar, digamos. Estoy dando clases, mi amor. Estoy dando clases. Después lo vemos. Después lo vemos. No tengan problemas. Bien, vamos a ver. El name identifica al controlador. Uy, lo tengo con controlador. Ahí se me fue el nombre. A este control, digamos. ¿Sí? Sí, al input, exacto. Estos son controles, digamos, que yo tengo. Las cajas de ingreso de datos, donde el usuario puede interactuar y enviar datos, son controles que yo tengo en la página. Entonces, este input define algunos controles. El name lo identifica a ese control. ¿Sí? Es decir, que cada control debería tener su propio name. ¿Está? Y el type le dice de qué tipo es. El type puede ser, ¿sí? Type text, en donde yo tengo una caja de texto común y corriente. ¿Sí? Esto no me lo toma más, para mí que se me desactivó. A ver. Ahí está. Text es la caja de texto, la clásica, donde yo puedo escribir, que tengo el cursorcito ahí, y puedo escribir texto. ¿Ok? De una sola línea, esa caja. ¿Sí? Después tenemos number, que también me simula una caja. Horrible. A ver. Bueno, la quiere torcida. Bueno, un poquito mejor. Lo que hace Number es, me permite escribir números nada más. Eso está bueno porque en text yo puedo poner cualquier cosa. Puedo poner un número, ¿sí? O puedo poner texto. ¿Ok? En cambio, si es number, solamente me va a permitir escribir números ahí adentro. Ya tiene
estos types ya tienen como si fueran validaciones, si quieren. ¿Eh? Entonces ya saben qué tipo de contenido yo le voy a poner. Acá me genera como si fueran dos, voy a intentar hacerlo, son como dos flechitas, una flechita hacia arriba, a ver si me sale, pero no veo nada. Una flechita para arriba y una flechita para abajo. ¿Sí? Entonces yo tocando esas flechitas voy incrementando y decrementando. Eso depende también del navegador. Es decir, hay navegadores que en base al type ponen un componente más rico si quieren, y hay otros que no, que directamente ponen la caja de texto y nada más. ¿Sí? Depende de eso si el Sí. navegador lo interpreta o no. Sí, No dije nada, no dije nada. ok. Bien, después tienen date, ¿sí? Que es una caja de fechas, y yo voy a poder poner una fecha acá, y en general esto lo que hace es poner el calendario acá al costado, donde yo voy a hacer clic y eso me va a dar un pop-up en donde yo puedo seleccionar cuál es la fecha que quiero ingresar. Está bueno porque antes había que hacerlo, estos son componentes, algunos que les estoy poniendo acá, son propios de HTML5, ¿sí? Que antes había que hacerlo a través de JavaScript, es decir, había que hacerlo, era más complejo la programación de esto. En cambio, con Claro, HTML5 se automatizó y es mucho más simple. Sí, lo que te iba a decir que era que Google Chrome te hacía todo eso solo, tipo, ¿no? claro, Tipo, te ponía la flechita, te ponía. hay navegadores que esos componentes lo ponen de alguna forma particular. Por ejemplo, hay uno que es color. ¿Sí? Hay un type Queda todo que el es RGB ahí. claro, y si vos le das, creo que te aparece, sí, te aparece, si no me equivoco, te aparece la caja, pero cuando vos le das clic a la caja, te aparece el selector de RGB, exacto. Pero otra vez, depende del navegador, ¿eh? Hay algunos que lo hacen, algunos que no. Depende de la aceptación que tenga del estándar ese navegador. Bien, ¿qué más nos interesa? Bueno, hay otro que es time, ¿sí? Donde la caja me permite escribir la hora nada más. En otro caso era fecha. Hay otro que es time, donde permite escribir tanto fecha como hora. ¿Sí? Es decir, el daytime. Daytime. Me permite poner tanto la fecha como la hora. ¿Sí? ¿Qué más? Type, email. Estoy diciendo que esta caja va a tener un email. ¿Sí? ¿Por qué está bueno tener un type email? Bueno, porque por ejemplo, a ese type me agrega automáticamente una validación, ¿sí? Que va a verificar que lo que yo tenga ahí sea un email. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga el arroba. Claro, que tenga una arroba. Sí, creo que la comprobación es que tenga una arroba y que después de la arroba tenga algo. Me parece que esa era la validación, si no me equivoco. ¿Sí? Pero está bueno porque además, si yo esto lo veo en un dispositivo móvil, por ejemplo, lo que hace es adaptarme el contenido del teclado. Vieron que en el móvil aparece el teclado flotante. ¿Sí? Entonces, si yo selecciono alguna de estas cajas, me va a mostrar un teclado donde me aparezcan teclas que tengan que ver con el contenido. Entonces, si es number, me va a aparecer solo el número, por ejemplo. ¿Sí? Si es un email, ya me pone la arroba abajo, porque sabe que lo que yo voy a agregar es un email. Entonces,
además de tener validaciones y de tener componentes particulares, también muestran teclados o muestran comportamiento que está asociado a esa funcionalidad. Bien, email. ¿Qué más? Search. ¿Qué tendrá el search? Una caja de búsqueda. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí, tiene un. ¿No tiene una lupita también? Sí, claro, en la lupita, me parece que la lupita no lo pone automáticamente. No recuerdo si había algún navegador que lo hacía. Lo que sí estoy seguro que pone es la crucecita acá adentro. Es decir, que Claro. vos pusiste algo y con la cruz borras el contenido. Sí. No, no, o sea, sería igual que el texto, sería, ¿no? En todo caso. Es igual que en text, pero tenés esa cruz. Claro. Acá en text no te aparece la cruz acá, digamos. La crucecita acá. En este caso sí. ¿eh? Bien, email. Bueno, URL. Si lo que estoy escribiendo es una URL, o sea que va a validar, por ejemplo, que cada vez me salen peor las cajas, que esto tenga HTTP, dos puntos, barra, barra, es decir, que sea una URL válida, va a agregar una validación. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Email, search, URL, number. Me está Password, ¿no? faltando. Ah, sí, gracias. Password, importante. Password. Password lo que hace es no mostrarme el contenido, ¿sí? Y tal vez mostrar puntitos para que no sea visible ese contenido. Sí, eso era muy importante. Esa ya viene desde hace mucho. Bueno, estoy pensando si me queda alguna. Creo que hay una de teléfono que te agrega los guiones. Teléfono, exacto. Sí, teléfono. Creo que era Tel. Sí. Digitel, para poner un teléfono. Muy bien. Ahí son números y creo que el guión y el asterisco, me parece, y el cardinal se habilitan, digamos, como para poder acceder a ese tipo de teclas. Bien. Bueno, más o menos tenemos ahí una lista de los distintos types. ¿Sí? O sea que en base al type que le pongamos, va a ser el componente que vamos a ver, las validaciones que va a tener, ¿sí? Y el comportamiento en cuanto a el teclado flotante, etc. ¿Sí? Profe, y el texto de. Sí, El tema de los radio buttons y los checkbox no, también no son type. sí, exacto. Sí, sí. Bueno, igual ahora el tema del formulario no. Sí, yo más que Es un nada acá les ejemplo. quería poner los que son cajas. Por eso no Claro, los puse eso. acá. Pero sí, son typed también. Ahora se los escribo. Bien, estos elementos pueden tener algunos atributos adicionales, como por ejemplo max, ¿sí? O min. Por ejemplo, number, si yo quiero tener un rango, puedo ponerle máximo y mínimo. Tengo también el step, ¿sí? Es decir, para que se vaya incrementando en un valor particular. Y, muy importante, hay un atributo que es pattern, ¿sí? Que me permite agregarle una validación particular. Es decir, alguno de estos inputs, de estos componentes, tiene una validación incorporada. Ahora yo puedo cambiar esa validación o asignarle una validación que sea de tipo regex, una expresión regular,
regular expression, donde a través de ese atributo puedo especificar esa variación y hacer algo más específico si necesito. Bien. Bueno. Esperen que no puedo grabar. Bueno. No sé por qué. Bien. Bueno, los otros type que hay son, ¿sí? Es decir, es igual, nada más que puedo ponerle, lo voy a hacer específicos. Voy a poner radio, ¿sí? En donde, vamos a ponerle un name, ¿sí? Esto lo que hace es renderizar un radio button, ¿ok? ¿Cuál es la característica de los radio button? Bueno, la característica del radio button es que vos definís, en general, ¿qué pasa cuando yo, puede ser que haya un caso donde haya un radio button? ¿Le suena eso? ¿Qué puede ser? No, hay bastante, pero podés elegir uno solo. Claro, en general vienen de a pares, o 3 o 4, no sé cuánto. Son más de uno. En el caso del radio button. ¿Está bien? Y está esa característica, es decir, cuando yo selecciono uno, se destilda el otro. Es decir, que tengo una sola selección en algún momento. ¿Cómo se logra eso? Yo les dije antes que el name era único, ¿sí? Salvo en los casos de los radio. ¿Por qué? Porque en el caso del radio, yo quiero que cuando selecciono uno, se despinte el otro. Entonces, si quiero que estos dos botones sean el mismo grupo, le tengo que poner el mismo name. Grupo 1. ¿Ok? Nada más que acá, vamos a hacerlo un poquito más completo esto. Le vamos a poner que este es name grupo value, ¿sí? Value 1 o value 2. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si selecciono uno o selecciono el otro, lo que va a pasar es que va a aparecer seleccionado uno u otro de los botones. Entonces, acuérdense que en definitiva yo en el formulario enviaba datos al servidor. ¿Qué le voy a estar mandando? Y si seleccioné el que dice 1, lo que voy a estar mandando al servidor va a ser este valor que tengo acá. ¿Sí? Y si selecciono el 2, lo que voy a estar mandando es el valor que tengo acá. ¿Está? No sé si fui claro con eso. Sí, sí, profe, clarísimo. ¿Sí? Ok. Sí, sí.
Bien, el otro, el primo hermano del radio es el check. ¿Sí? El check lo que tiene es, ¿cuál es la diferencia con el radio, digamos? Que puedes seleccionar más de uno. Claro, el checkbox puedes hacer más de una selección, ¿sí? Con lo cual ya no es necesario que tengan el mismo grupo, en realidad no deberían tener el mismo grupo, ¿eh? Es decir, name, acá van a ser distintos, ¿eh? Check 1 va a tener un value, ¿sí? Y puedo tener más de uno. Bien. ¿Qué más? Esto es, perdón, esto es checkbox. ¿Sí? Checkbox. Bien, ¿qué otro control se les ocurre que podemos llegar a tener? ¿Algún otro control? Antes nombraron uno. El botón. Bueno, el botón, sí. El botón es un type también. Input. Type. Submit, ¿no es? Exacto, exacto. Submit, que es el que va a enviar los datos al formulario. ¿Sí? Input. Type. Reset también. Vieron que hay veces que hay un botón que dice limpiar. Es decir, donde yo pueda limpiar el formulario. Escribí todo. Quiero limpiarlo. ¿Sí? Entonces puedo apretar reset para limpiar el formulario. Limpia el formulario. ¿Eh? Fíjense que son dos input también. ¿Ok? El ¿Qué botón más? en sí, ¿no? El input type, ¿cuál? Sí, button, Button, pues button. decís. Exacto, ese es un botón que le vas a tener que agregar Genérico, sí, una acción, ¿no? funcionalidad. Exacto, un botón genérico. ¿Sí? Que le vas a tener que agregar. Esto le va a tener que poner funcionalidad, ya sea por JavaScript. ¿Eh? JavaScript. O de alguna otra forma, digamos. Los otros dos botones, Submit y Reset, tienen una funcionalidad. Limpian o envían datos. ¿Sí? Este no. Este no hace nada y de alguna forma tengo que enlazarle qué es lo que quiero que haga. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué más? Creo que había uno que se llamaba File, que era para subir archivos. Sí, pero el file, sí, es un type. Exacto. Input type files. Exacto. Eso te abre una. Creo que ya te da la caja y te da la opción de seleccionar Claro, un botón de browse para poder seleccionar un archivo de tu máquina. Sí, 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 sí. sí. Ese iría más, me parece, en la lista anterior que yo estaba haciendo. ¿Eh? Pero exacto. Tengo un input type que es file. ¿Sí? Lo que pasa es que ese en general lo que tiene es que hay que definir de Sí, cierta que a forma dónde va. el, claro, cómo va a ir, si va, cómo lo va a enviar a los datos. Pero bueno, Claro. después lo podemos ver a eso. ¿Qué más? No, ya no me acuerdo.
No me acuerdo de ninguno más. Me doy. Bueno, el otro es el text area. Lo dijeron antes. Es decir, una caja de ingreso de texto, pero en lugar de que sea de una sola fila, más de una fila. ¿Sí? Ese tiene la particularidad que ya no es un type, es una etiqueta text area. ¿Sí? Tiene algunos atributos y tiene una etiqueta de cierre. Igual también hay otro que es el botón, que tiene etiqueta de apertura y de cierre. ¿Cuál? El botón, el botón. Que no es type, sino que es Como Es button, una etiqueta etiqueta. button. una etiqueta, Sí. claro. Sí, la etiqueta button es lo mismo que esta que nosotros pusimos acá, digamos. Sería lo mismo que usar esta de acá. Button, directamente. Sí. Bien. Texaria, ¿sí? Donde pueden definir atributos call y rows, en donde pueden decirle la cantidad de columnas y filas que va a tener ese texaria. Y el otro, que se están olvidando, que es muy utilizado, es el select. ¿Cuál es el select? ¿Saben? Deja elegir varias opciones. Exacto, el desplegable. Desplegable, sí. Yo tengo ahí un botón, una flechita hacia abajo, y esto lo que hace es, cuando yo lo toco, me da una lista de opciones. Entonces yo voy y elijo una. ¿Sí? El select tiene un name, y dentro del select tiene options. ¿Sí? Donde muestro las distintas opciones. ¿Está bien? Entonces ese sería también uno importante. El select. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Después vamos a ir usando cada uno y por ahí si hay algún detalle que hay que ver, lo analizamos ahí. Bien. Vamos a ver la página que teníamos antes y vamos a hacerla en código entonces. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La página que vimos antes tenía, la vuelvo a dibujar acá. Tenemos ingreso. ¿Sí? Habíamos puesto usuario. Bueno, no quiero saber nada. Clave. Y le habíamos puesto acá ingresar, ¿no? Queríamos hacer eso. Entonces, tenemos un form. ¿Sí? El form tiene dos atributos importantes y son requeridos. Uno es el método. Que de esto hablamos algo el otro día, si no me equivoco. ¿Qué era el método? ¿Se acuerdan? El método es cómo van a ir los datos al servidor. Pero, Si van a ir por get, habíamos dicho que se podía, o por post. ¿Lo dije eso? Puede ser que no, ¿eh?
Sí, 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 lo Sí, veo. sí, hablamos lo dijiste, algo lo de dijiste. la cabecera. Exacto, bien. Entonces, ¿cómo lo voy a mandar? Si es un formulario, en general me interesa que vayan por post. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué diferencia hay entre el Porque, get y el post? porque el get, una de las cosas que tiene es que te pone todos los valores arriba en la URL. Te ve Exacto, el todo. get usa la URL para enviar los datos. Entonces quedan almacenados en el historial del navegador y por ahí a mí no me interesa que eso quede ahí. ¿Sí? Por Yo seguridad, quiero profe, creo que, que tampoco claro, convendría. sí, pero es esa seguridad, la seguridad de que alguien lo vea en la URL, digamos. Claro, claro. Es esa la seguridad. Porque Seguro, después seguro. texto plano, es decir, si yo tengo un sniffer, los puedo ver a los datos. ¿Eh? No van encriptados, no van de ninguna forma. Uno es el método y el otro es el action. ¿Sí? Action. Que acá va a ir el nombre del programa. Qué horrible que me quedó esto. Action. Es el nombre del programa que va a recibir los datos. Era ese programita Java que yo les dije, ¿sí? Que va a recibir estos datos y los va a procesar. ¿Bien? Después vamos a ver cómo se escribe ahí el programa ese Java que yo quiero que reciba los datos y los trabaje. Bien, entonces tengo un parágrafo que dice ingreso. ¿Sí? Tengo un parágrafo que dice usuario. ¿Eh? Y que tiene una caja de texto, es decir, un input, type, text, ¿sí? Name. Y acá le tengo que dar un nombre a esta caja. ¿Qué es lo que representa en definitiva? ¿No? El usuario. Bueno, voy a poner usuario. ¿Sí? Y cierro ese párrafo. ¿Está bien? Esa P me define esa fila usuario. ¿Sí? Ahora tengo que poner la fila clave, es decir, que pongo otro P, clave, input, type, password, name, clave. ¿Sí? Segunda fila del formulario. El name es muy importante porque el name es el que después nosotros vamos a utilizar desde el lado del servidor para poder recuperar esos datos. ¿Ok? Entonces ese name, pónganle algo específico. Ese name es la clave que nosotros vamos a usar para después poder recuperar ese valor del lado del servidor y saber cuál es el usuario y clave que ingresó el usuario para loguearse. ¿Sí? Y me falta el botón. Input type. Submit. Y uso el value para poder cambiarle el valor por defecto, que es submit, del texto de ese botón. ¿Sí? Entonces ahí le pongo value ingreso para poder ver una leyenda distinta a la que es por defecto. ¿Ok? Y cierro el form. ¿Sí? Ahí genero ese formulario y ese formulario me va a permitir enviar esos datos
al lado del servidor, recuperarlos en el action. Acuérdense que todos estos datos van a entrar en un programa que va a ser el que está acá. Este va a ser, se lo mando acá, el programa Java, ¿sí? Que va a procesar esos datos. ¿Está bien? Fíjense que este formulario tranquilamente puede estar en un HTML. No necesariamente es contenido dinámico lo que yo tengo acá. ¿Sí? El contenido dinámico tal vez de la página sea lo que se genera cuando devuelve la respuesta al servidor. Bien. ¿Hay algunos otros hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, tengo una pregunta Sí, con dale. el tema del Action. El programa Dale. Java sería como el programa en el backend que manejaría los datos que les ingresan en ese formulario. Exacto. Es un programa Bárbaro. que está corriendo en el backend, en el servidor, y que recibe esos datos y los procesa. ¿Qué va a hacer en Perfecto. este caso ese programa? Va a buscar en la base de datos si existe un usuario con usuario, el nombre ese que ingresó ahí, el que está accediendo al sistema, ¿sí? Bien. Si tiene esa misma clave, y si es así, me va a dejar entrar. Perfecto. Si no, pasará. Si no, ahí me va a devolver de alguna forma un mensaje que me va a decir error, clave inválida, usuario o clave inválida, digamos. Claro, sí, algún ¿Sí? cartel de error, pero que manejado por por el programa Java. Claro, no, el backend me va a decir, el backend cuando me devuelva, me va a decir que hubo un error. Por eso en realidad yo le estaba diciendo que esta página en realidad es estática, porque es un HTML, ¿sí? Pero cuando yo ya quiera mostrar distintos... Porque ¿qué pasa cuando ustedes quieren entrar a una página y le erran el usuario y password? La misma página les muestra, le aparece un texto en rojo arriba que le dice, no, mirá, le erraste en algo, digamos. ¿Sí? Claro. Es decir, que ahí ya la página eso no es más estática, es dinámica, porque está cambiando, está mostrando un mensaje en base a alguna condición. Claro. Entonces, Claro, ese seguro. mostrar el mensaje en base a alguna cierta condición, lo vamos a tener que hacer nosotros de forma dinámica. Por ahora no lo estamos viendo a eso. Este es un formulario Sí, sencillo, pelado, básico. digamos. Bien. Exacto. No, bueno, profe. Ok. Gracias. Hay algunos otros componentes también que yo no se los mostré, que son el slider, el progress, hay uno que es progress bar, ¿sí? Que me permite poner una barra de progreso, ¿sí? El range, que me pone como si fuera un control, donde yo selecciono el rango, pero como si fuera un control de volumen, digamos, una cosa así. Yo puedo seleccionar una barrita que yo la puedo ir moviendo. Hay otro que es meter, que me permite visualizar un porcentaje. Si yo quiero mostrar un porcentaje de progreso, puedo usar también ese componente. O sea que tengo ciertos elementos que me permiten ser más ágil a la hora de desarrollar. Así que en general uno debería buscar cuáles de estos componentes son los más adecuados para cierto criterio. Acuérdense que es muy probable que ustedes estén haciendo un formulario que se vaya a utilizar en algún dispositivo móvil. Con lo cual, utilizar el type correcto me permite que el dispositivo me muestre de forma correcta el teclado de entrada, digamos. Entonces, es preciso tener en cuenta eso. ¿Sí? Bien. Bueno, en cuanto a formularios, a la generación del formulario, porque ahora nos falta la otra pata, que es cómo proceso estos datos, que después lo vamos a ver. Básicamente son todos los temas que vamos a ver. Yo creo que Mario le subió ya
Me subió el material, a ver si lo tengo acá. ¿De formularios, profe, o de...? Sí, de formulario, exacto. Creo que estaba dentro del envío de HTML. Claro, sí, es muy probable que esté ahí adentro. A ver si yo lo puedo abrir acá. Bueno, mírenlo, ¿sí? Revísenlo a eso, péguenle una leída. Fíjense la práctica también del formulario. Yo lo que les recomiendo es armar algún formulario que tenga, acá no pusimos ningún radio button, ningún check button. En general el formulario de registración es lo más clásico, digamos. Yo ingreso mis datos de contacto, muchas veces tengo el checkbox al final para, ¿cómo se dice esto? Aceptar términos y condiciones. Vieron que uno termina de ingresar los datos y dice, bueno, acepto los términos y condiciones, etcétera. Ok, y ahí avanzan. ¿Sí? Entonces, prueben a armar un formulario. Fíjense ahí la práctica, les pasa a Mario, pero traten de armar un formulario que tenga los distintos controles como para ir probándolo. Me parece que eso hay una página, yo no sé si se las pasé, me parece que no. Hay una página que se llama, tal vez ya la conocen, JSBin. Ahí les paso bien la URL. Sí, jsbin.com. Ustedes ponen. Es jsbin.com. Este es un editor en línea de HTML. Ustedes pueden ir escribiendo el HTML ahí y les va mostrando al costado el resultado. Es como una... Tiene separada la pantalla en dos columnas. Ustedes van escribiendo de un lado y van viendo del otro lado cuál es la salida. Entonces, por ahí para probar este tipo de cosas está bueno porque lo pueden hacer de forma interactiva sin necesidad de escribir la página, levantarla, a ver qué les muestra, etc. ¿Sí? Pruébenlo a ese. Bárbaro. Bien. Y bueno, avancen con la lectura ahí del material que les dejó Mario. Y si pueden hacer alguna práctica, mejor. Yo les recomiendo hacer un formulario de registro. ¿Sí? Métanle una fecha, métanle todo ese tipo de componentes como para jugar un poquito. Checkbox, radio button, ¿sí? Un texaria, un select. Seleccione la ciudad de origen, y le ponen todas las ciudades, bueno, no escriban todas las ciudades, ¿no? Pero pónganle algunas ciudades y seleccionan ahí, etcétera. Y eso va a ser un lindo formulario después para recuperarlo del lado del servidor. Y tomar todos esos datos y empezar a hacer algo interesante. ¿Está bien? Bárbaro. Perfecto, profe. Bueno, yo los dejo acá porque tengo ahora clase en otro lado. Dale, profe. Cualquier duda me mandan un correo, ¿sí? Me avisan. Dale, Yo Dale, les pasé, algunos tienen mi correo, no sé si todos lo tienen. ¿Les Creo anoto que acá? yo lo tengo, profe, por las dudas. Sí, pero no me acuerdo si están. Te vas a caer, Toby. Luciano DIAMAND @gmail.com. En el aula virtual está también, profe. ¿Está ese? Ah, bueno, bien, buenísimo. Sí, sí. Para bueno, me Gmail. avisan cualquier. Sí, No, puede ese estar no el de está. Yahoo. El de Yahoo es igual. Lo que pasa es que el de Gmail es más fácil verlo a veces. Ok. Pero bueno, si me mandan al otro también, no hay problema. No pasa nada. dale, profe. Cualquiera de los dos. Bueno, quedamos en contacto y nos vemos el lunes. ¿Sí? Traten de armar el formulario ese, ¿sí? Para practicar. Dale, profe. Nos vemos. Bueno, saludos. Chau, Nos chau. Nos vemos. vemos.